No sé si cambiarme el nombre y llamarme María Dolores. Loli para los amigos, ¿eh? Porque siempre tengo algo. Siempre tengo algo. Pero bueno, esto sea esto no es grave. Es un E15, pero no es grave. Muy bien. Estoy contenta. Siempre que me subo aquí digo que estoy contenta, pero es verdad, estoy contenta porque es precioso poder abrir la palabra del Señor y aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy voy a comenzar una serie sobre la carta a los filipenses. Es una carta preciosa que me ha enamorado y cuanto más la he estudiado, más me ha gustado y más me ha apasionado. Y quiero hablar de la carta a los filipenses no como un estudio, no vamos a estudiar versículo por versículo, sino que vamos a extraer de la carta a los filipenses aspectos de cómo desarrollar en nosotros la mente de Cristo. Cada capítulo, son 4 capítulos, haré 4 predicaciones y en cada capítulo hablaremos de aspectos para desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Yo no sé si tú lo sabes, pero tú tienes la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Tenemos la capacidad de pensar correctamente si somos humildes y le dejamos. Pero antes de adentrarnos en esta carta tan maravillosa de Pablo, quiero que entendamos por qué Pablo escribe esta carta a los filipenses y por qué es la carta más cariñosa, más fraternal, más amorosa de Pablo, de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. En Hechos 16 podemos leer cómo se funda la iglesia de Filipo. Filipo era una importante ciudad de la provincia romana de Macedonia. Era un área que hoy pertenece a la Grecia moderna, ¿verdad? Y este lugar era importante porque conectaba a Roma con otras ciudades del imperio, otras provincias orientales que pertenecían al imperio romano. Y Filipos tiene estatus por eso, ¿eh? Un ciudadano de Filipo era como un ciudadano romano, tenía la misma categoría. Era la Roma en Grecia. Y esto es importante porque Filipo era una ciudad muy importante. Y cuando desembarca en Filipos en el viaje misionero Pablo, que va con Bernabé, ellos desembarcan allí, guiados por el Espíritu Santo, van en busca de una sinagoga para predicar el Evangelio, pero no la encuentran, porque es un lugar de gentiles, no hay sinagoga. Así que ellos encuentran, guiados por el Señor, a unas mujeres que están al lado del río y dice la Biblia algo muy interesante, que ellas adoraban al Dios verdadero. No se sabe cómo, es un misterio, pero ellas adoraban al Dios verdadero. Y ahí comienza Pablo a predicarles sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre el Evangelio de la gracia. Maravilloso. Y allí se convierte una mujer que se llama Lidia, una mujer importante, una mujer que manejaba, Y ella se convierte, pero no solo se convierte ella, sino que se convierte toda su familia y son bautizados. Y ella en su casa acoge a Pablo, acoge a Bernabé y ahí comienza la iglesia de Filipo, la primera iglesia de Europa. Así que Filipo es una iglesia importante para nosotros, porque desde Filipo el Evangelio empieza a recorrer Europa. O sea, es una buena iglesia para nosotros. Desde ahí empieza el Evangelio. Yo me imagino a Pablo cuando escribe esta carta, ya mayor. Pablo ya está en su segundo encarcelamiento en Roma, custodiado por un romano, y yo me lo imagino, eso me lo imagino yo, escribiendo esta carta a los filipenses, acordándose de sus inicios, acordándose de estos hermanos que él ha visto nacer de nuevo y crecer. Y él habla con mucho cariño, es una carta que de verdad no hay otra en el Nuevo Testamento como esta. Hay un profundo cariño de Pablo hacia estos hermanos, desde la cercanía. Y a mí me encanta porque pareciera que Pablo encarcelado les está dando un testamento vital a esta gente, a estos hermanos. Les está diciendo, mirad, así se vive la vida cristiana. De eso va el libro de Filipenses. Mirad, esto es cómo hay que vivir. Estos son los aspectos que resumen seguir a Cristo. La carta a los filipenses nos ayuda a entender de cómo vivir el cristianismo en nuestra vida diaria. Por eso es una carta tan importante para los creyentes. Filipenses es una carta práctica y esencial para el creyente que como anhelo tiene ser como Cristo.
Por eso me encanta esta carta. Así que vamos a leer Filipenses 1, vamos a leer todo el texto para entender bien el contexto. No es muy largo, son 30 versículos y los vamos a leer entero. Filipenses 1. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesta para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aleluya. Maravilloso, ¿eh? El primer aspecto del que vamos a hablar en esta predicación, y es como la he titulado, es que una mente como la de Cristo es una mente sencilla. ¿Pero qué es una mente sencilla? Una mente sencilla es una mente que prioriza en lo importante. El primer aspecto para que la mente de Cristo se desarrolle en nosotros, y de lo que nos habla el texto, es de tener una mente que prioriza en lo importante. Una mente sencilla no es una mente básica o ingenua o tontita, no es eso. Es una mente que sigue un propósito y sabe cuál es su propósito. ¿Tú quieres vivir feliz? ¿Tú quieres saborear la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Tú quieres vivir con gozo, alegría? Pues una mente sencilla te lleva a eso. Déjame decirte que Jesús era la persona más feliz del mundo. Más alegre y más gozosa. Ese Jesús que nos ponen en las películas que van levitando. No, así no era Jesús. Jesús era gozoso. Porque una mente como la de Cristo nos lleva a vivir en gozo. En el gozo de la salvación, por supuesto.
Por lo tanto, cuando pienso conforme a la mente de Cristo, el resultado de mi vida es gozo y regocijo. Por eso esta epístola le llaman la epístola del gozo. 17 veces nombra a Filipenses gozo y regocijo, pero no es la epístola del gozo. Es la epístola de cómo pensar como Cristo. El resultado y la consecuencia, gozo y alegría en mi vida. Ese es el resultado. Le llaman la epístola del gozo, pero yo discrepo. Es la epístola de la mente de Cristo, del pensamiento correcto. Entonces, si una mente sencilla es una mente que prioriza, la pregunta es, ¿en qué debo priorizar? ¿Cuál es la prioridad del creyente, del Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Y yo te la voy a responder. En predicar y seguir haciendo la obra y la misión de Cristo. Esa es la prioridad del creyente. No hay otra. Mostrar el reino, mostrar el evangelio y vivir con un corazón consecuente y dispuesto a ese evangelio. Eso debe ser prioritario en nuestra vida. Cristo y su mensaje debe ser el centro en la vida del creyente. Y no hay otra. Y no hay otra. Juan el Bautista, el primo de Jesús, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo lo creo. ¿El reino de los cielos se ha acercado? Amén. Y yo lo creo. Pero si yo lo creo, yo tengo que vivir y traerlo presente a mi vida y a la vida de los demás. Cuando Cristo toma el lugar correcto en mi vida, cuando la persona de Cristo toma el lugar correcto en mi vida, no siendo lo primero, sino el todo en todo, el centro, mis problemas, mi ego, mi ambición, mi enfermedad, mis pruebas y mis problemas toman el lugar correcto. Ya no es lo primero, porque lo primero es Cristo. Romanos 14:8, ¿qué dice? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y Pablo también nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando el centro de mi vida es Cristo, si vivo es para darle gloria y si muero también. Y si paso por enfermedad también, porque esa es la prioridad de mi vida. Una mente sencilla prioriza en Cristo y su misión. No hay otra. Es que no la hay. El versículo 18 que hemos leído dice, ¿qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto es interesante. Porque algunos estaban predicando a Cristo por envidia. Otros predicaban a Cristo por rivalidades, por ego, por soberbia, por ambición personal, por fines que no eran honestos. Pero el gozo de Pablo era que Cristo por fin era predicado. Al final, ese era el gozo de Pablo. Porque al final el gozo del creyente debe ser la expresión del evangelio. Es la muestra de Cristo. La predicación del mensaje de salvación debe ser el afán del creyente. No solo de forma oral, sino de forma vivencial, de forma práctica. Una mente que es sencilla prioriza en el reino, se centra en Cristo y da valor a lo que Dios valora. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Discernimiento espiritual. Una mente que discierne piensa de forma correcta. Valora correctamente las situaciones, los eventos de la vida, las circunstancias, y le da la importancia que tiene objetivamente, según la mirada de Cristo. El discernimiento es saber distinguir cuidadosamente en nuestra mente la verdad y las verdades a medias. Eso es discernimiento. Dice Filipenses, que hemos leído, del 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pensar con discernimiento es sinónimo de pensar espiritual y bíblicamente. Apela a vivir y a escoger lo que Dios ha marcado como esencial, no lo que yo marco como esencial, lo que marca el Señor.
Y tú y yo hemos sido llamados a contemplar y valorar las cosas no solamente de forma humana, sino desde lo divino, desde lo eterno y desde lo espiritual. A eso nos ha llamado el Señor. Nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad, no solo la capacidad porque tenemos la mente de Cristo, sino la responsabilidad de discernir las cosas. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Tengo al Señor. Y Tesalonicenses nos habla, y es muy interesante, de cómo hacer crecer ese discernimiento. Cómo hacer abundar ese discernimiento en nosotros. Porque una mente que es sencilla da prioridad correcta a las cosas que Dios da prioridad correcta. Y Tesalonicenses lo pone, dice en el capítulo 5, versículo del 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Para aprender a discernir según la Biblia, yo tengo que vivir en el gozo de la salvación. Yo tengo que estar orando. Yo tengo que estar con un corazón agradecido a Dios constantemente. Esto es independiente de la circunstancia en la que yo esté. Yo tengo que dar libertad al Espíritu Santo en mi vida, a su obra en mi vida. Yo no tengo que menospreciar nada de la palabra de Dios. Y yo tengo que examinar las cosas y los eventos y las circunstancias, reteniendo solo lo bueno, lo puro y lo honesto. Y viviendo en santidad. Así crece en nosotros el discernimiento. Así desarrollamos una mente sencilla que prioriza en Cristo. El discernimiento es un regalo de Dios. Pero solo disciernen los que somos hijos de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. El mundo no discierne. El mundo está muerto en sus delitos y pecados, pero tú y yo sí sabemos discernir. Pero eso es algo que hay que ir alimentando, hay que ir madurando. No me sirve decir tengo la mente de Cristo, pero no la alimento. ¿Es entendible? Yo tengo que vivir una vida de oración, de gratitud, examinando las circunstancias, comiéndome la palabra de Dios, el Evangelio, viviendo en la libertad del Espíritu, diciendo, Señor, transfórmame, muévete en mi vida, fluye en mí. Yo tengo que mantener los ojos lejos del pecado y viviendo una vida de gozo, de contentamiento en lo que Dios me ha dado. Así crece el discernimiento. Cuando tú y yo vivimos una vida donde gobierna el discernimiento y la sencillez de pensamiento, cuando tenemos que escoger entre dos cosas, escogemos la mejor. Entre dos cosas buenas, escogemos la mejor. Porque sabemos discernir. ¿Se me entiende? Y hay consecuencias cuando yo vivo así. Hay consecuencias cuando yo vivo con una mente que se centra en la persona de Cristo. Pero no consecuencias que las vivo yo en mi vida independiente. No, que la gente ve. Que son tangibles, que la gente dice, ese tiene discernimiento. Hay cosas que se ven. Y la primera es que tenemos vidas transparentes y sinceras. Esa es la primera consecuencia cuando tú vives con una mente sencilla y que discierne. Tenemos vidas honestas, no hay fingimiento, no hay máscaras, no hay pecados ocultos. ¿Sabéis lo que hay? Vulnerabilidad. No vivimos una doble vida. Podemos manifestar externamente nuestra realidad interna sin miedo, porque lo que más nos importa al final es que Cristo sea glorificado. Entonces yo, ¿qué más da si quedo mejor o peor ante los demás? Porque yo vivo una vida transparente cuando discierno, cuando vivo con la mente puesta en Cristo. ¿Qué dice el versículo en el 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y eso es la prioridad de mi vida. Vivo para darle la gloria al Señor. Es que yo no tengo otra motivación en la vida que el Señor y su obra. Proclamo a Cristo con todo lo que soy, con mi testimonio, con mi voz, con mis manos, con mi vida, hasta con mis llantos. Proclamo a Cristo con todo mi ser.
Dice el versículo 14 algo que me encanta. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con la tragedia de Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Aleluya! No hay temor cuando hay discernimiento espiritual. Cuando hay sencillez de pensamiento y la centralidad es Cristo, no hay temor porque yo no tengo nada que perder. Cuando se vive de forma transparente y sincera, no hay miedo a los demás. Solo deseo de glorificar a Dios y de predicar el Evangelio. Una mente que es sencilla como la de Cristo vive en la verdad, aun con sus virtudes y defectos. Porque nadie es perfecto. Yo tampoco. Estoy bastante lejos de ser perfecta. ¿Cómo camen? Pero podemos vivir en la verdad, sin miedo, honestamente, porque Cristo es la verdad. ¿Y sabéis lo que trae la verdad? Libertad. La verdad os hará libre, dijo Jesús. Dios no se asusta de tus debilidades, ni de tu flaqueza, ni de tu pecado. No. Pero se enoja con la hipocresía. Con querer demostrar lo que no soy. Con cargar a otros cuando no cumplo lo que exijo. Ahí sí se enfada el Señor, ahí sí se cabrea. Vivir en mentiras encubiertas es sinónimo de una vida sin discernimiento espiritual. No sirven las dobles caras con el Señor. No cargues a nadie ni exijas lo que tú no eres capaz de hacer ni de dar. Muchos matrimonios se sanarían muy rápido si esta verdad la llevaran a cabo. Siempre lo pienso esto. Exigimos a los demás una talla que yo no soy capaz de dar. Pedimos perfección y yo estoy lejos de conseguirla. Una vida que vive en la verdad ni exige ni presiona. Una vida que vive en la verdad alimenta, cuida, sustenta, trae esperanza y misericordia, trae consuelo al hermano, al prójimo, al marido, a la mujer, a la familia. Esto es una consecuencia de la transparencia y de la honestidad. No es ser perfecto, es dejar que el Dios perfecto trate conmigo. Es humildad. Hay otra consecuencia que trae una mente que es sencilla. Y es que somos irreprensibles también. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ser irreprensible es que nadie te pueda señalar por pecados o conductas que son impropias de alguien creyente, de alguien que ha nacido de nuevo. Una vida irreprensible es una vida de testimonio genuino, de verdad. Alguien que encuentra el verdadero gozo en su fe en el Señor y vive de acuerdo a ella. Eso es ser irreprensible. Es vivir una vida sin ser ofensivos, sin ser carga, sin ser tropiezo hacia otros. Y yo no estoy hablando de ser impecable o perfecto, no es eso. Es vivir con conciencia limpia, porque cuando peco lo confieso y lo restauro y por lo tanto no me acuso a la conciencia. Estoy limpio. ¿Se me entiende? Y Pablo les dice, vivid siendo irreprensible. Sed irreprensibles. Sed testimonio. No es cuestión de perfección, sino de muestra de la verdadera transformación de Cristo en nuestra vida. Tiene que ver con una vida sin corrupción. Porque nadie está libre de pecado. No sé, quien diga que está libre de pecado miente, dice Juan. Aquí, primera de Juan. Aquí todos pecamos. Y aquí todos pecamos y vamos a pecar hasta que nos vayamos. Eso me da mucho coraje porque digo, Señor, a ver si un día ya dejo de pecar. No. Menos mal que el Señor murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Aleluya. Es el poder de la cruz. No es una persona que es libre de pecado, porque entonces nadie puede ser irreprensible. Es una persona que vive de manera íntegra. Pero podemos cometer el error de pensar que ser irreprensible es solo para los pastores y los ancianos, para los que son llamados al ministerio. Porque 1 de Timoteo 3:2 dice eso. Ese es un requisito de los ancianos. Estoy hablando a vosotros. Pero no. No solo es para ellos. Fallamos en pensar que es solo para los ministros, los pastores y los líderes. No, esto es para todo el mundo.
Esto es para todo el mundo. Todos somos llamados a vivir íntegramente para dar gloria al Señor. Todos. Esto no va por posición. En el Señor no hay posiciones. En el Señor todos somos siervos. Amén. Tenemos que tener conceptos medidos y equilibrados de nosotros mismos, siendo humildes. Eso es parte de ser irreprensible. Dándole más importancia a Dios, al prójimo, a mi hermano, a la familia, a quien sea, antes que a nosotros mismos. Eso es ser irreprensible. Es un reto vivir siendo irreprensible. Pero como no es mi fuerza, menos mal, sino es en las fuerzas del Espíritu Santo. Y podemos hacerlo porque tenemos la mente de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, la vida de Cristo, ¿dónde vino a habitar? En nosotros. Él nos escogió como su casa, como su tienda, como su hogar. Y puso su mente en nosotros. Por eso tenemos la capacidad de ser irreprensible, de pensar, de actuar y de ser como Cristo. Y podemos pensar, es que esto es dificilísimo de continuo, vivir así toda la vida, es muy difícil. Pero es que la mente de Cristo está en nosotros si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Por lo tanto no es difícil, porque es Cristo en nosotros que nos ayuda a hacer esto. Esto es un proceso de vida, claro que sí. Pero el Señor está haciendo su obra. El versículo 6 dice Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Jesucristo. Ese es nuestro descanso, porque Él va a hacer la obra. Hermanos, vivimos en una dinámica, y eso lo sabemos, entre el pecado y la santidad. Vivimos en esa dinámica y viviremos hasta que nos vayamos con Él. Porque dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si mi mente está puesta en la carne, en los deleites de este mundo, en las cosas que no traen a mi vida provecho, estoy autodestruyéndome. Hay muerte en mi vida, en las cosas que no trascienden. Pero si mi mente está dedicada en lo trascendente, en lo eterno, en el cielo, en la misión de Cristo, en su persona, en su belleza, en su hermosura, entonces uno tiene un discernimiento buenísimo. Uno va creciendo en el Señor. Uno puede tener la mente de Cristo. Una mente que es sencilla es una mente que prioriza en el reino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Una mente que prioriza en el prójimo, en el Evangelio de salvación, que sabe discernir espiritualmente las situaciones y las circunstancias. Una mente que es sencilla nos hace transparentes, nos hace genuinos, nos hace irreprensibles y nos hace vulnerables. Nos hace humilde y nos hace manso como el Señor Jesucristo. Pero también nos hace cumplir una misión. Aquí hay que trabajar. ¿Por qué? Porque si tenemos la mente de Cristo, por lo tanto actuamos como Cristo. Y Cristo vino con una misión, ¿es cierto? Cristo vino a hacer algo, a hacer muchas cosas. Pensar como Cristo nos hace actuar como Cristo y el Señor vino con una misión muy clara. Jesús tenía la misión, por lo tanto tú y yo tenemos una misión, porque hemos sido llamados a seguir las huellas de nuestro Maestro, a ser mensajeros, heraldos, reflejos de su persona, la expresión de Cristo en la tierra. A eso hemos sido llamados. Dice Romanos 8:29. Hoy estoy con Romanos a la par que Filipenses. Pero es que el Pablo era el mismo y el Espíritu Santo también. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros estamos destinados a ser hechos igual que el Hijo. ¡Aleluya! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Porque yo no me veo, pero el Señor sí. Nos ha predestinados para que seamos conforme a la imagen del Hijo. Esto es poderoso. Pablo le está diciendo a los filipenses, mirad, la mente que es como la de Cristo tiene una misión, tiene una acción que realizar y desempeñar. Así que el versículo 22 lo vamos a volver a leer, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tenía clara su misión y Pablo sabía que los creyentes tenemos una misión que desempeñar. Todo hijo de Dios tiene una acción que realizar encomendada por Dios mismo. Todos los que hemos nacido de nuevo. Dios tiene una misión para tu vida. Claro que sí, es bíblico. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que trabajes para el Señor y que cumplas con su misión. Irse con el Señor, una maravilla. Yo estoy deseando. Lo digo a mi marido todos los días. Ay, Señor, llévame ya. Estoy deseando irme con el Señor, porque allí no hay sufrimiento, hay dolor, nada más que hay contemplar la belleza y la hermosura de su santidad. Y yo estoy deseando estar con mi Señor. Seré completamente gozosa. Pero quedarme en la misión que Dios me ha dado, eso es un privilegio. Eso es un privilegio que nos ha dado solo a sus hijos. Que yo tengo una misión que Dios me ha dado y que por eso estoy aquí. ¡Aleluya! Ya estaré toda la eternidad allí. Pero aquí voy a cumplir con su misión. Porque el Señor me ha dado una misión. Pablo quería que la gloria de Dios fuera grande y patente en la vida de sus hermanos, porque Dios le había puesto en su soberanía en el lugar donde tenía que estar, en sus prisiones. No estaba en un resort. El lugar donde Dios le había puesto era en la prisión, con un romano custodiándole todo el día, por si se escapaba. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Yo muchas, sobre todo en mi adolescencia. Ser como Cristo significa que tenemos propósito. Pero ¿cuántas veces nos sentimos que no tenemos propósito? Perdidos, viviendo sin sentido, sin ilusión, en una monotonía de vida, como un huevo sin sal. Porque no es lo mismo vivir la vida como un huevo sin sal que con el ajito, la sal, las patatas fritas y la cerveza fresquita. Ya el huevo te sabe de otra manera. Pues la vida con Cristo es eso. Vivir con un huevo en condiciones. No es lo mismo el huevo sin sal pelado o a la plancha, que ahora lo llevan los healthies, los modernos. Huevo a la plancha. ¿Eso qué es? Huevo a la plancha. Yo que le pico un ajo, eso parece de plástico. No va a ser la vida igual. Sin sal que con papas fritas. ¿O no? Ay, la cosa cambia. Cuando estamos así es porque no estamos desempeñando la misión de Dios para nuestra vida. Por eso estamos tristes y estamos sin ilusión. Porque es antinatural para los que tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Eso es antinatural, porque tú ya no tienes una naturaleza según Adán. Tú tienes una naturaleza según Cristo. Por lo tanto, es antinatural no cumplir con la misión del Señor. Te sientes mal porque no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Es así. Porque el Espíritu Santo nos empuja y nos impulsa a seguir la obra de Dios. Maravilloso, ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a leeros un texto de Lucas, no hace falta que lo busquéis. Ay, me voy a sentar. Que me apasiono y me voy cayendo. Un texto que a mí me ha retado como creyente muchas veces y que me encanta. Os voy a poner en contexto, ¿vale? Llega Jesús a Nazaret, está en Lucas 4. Llega Jesús a Nazaret. Nazaret era el lugar donde habían visto crecer a Jesús. Jesús era alguien ordinario allí, no era nadie especial. Él era el hijo de Pepe el carpintero, vecino de toda la vida. Era alguien común. Jesús no era nadie especial, entendedme. Y él llega, porque Nazaret no era nada, era pequeño. Y él llega a la pequeña sinagoga de Nazaret, se levanta, coge el rollo de Isaías, porque antes la Biblia no era así, la tablet tan mona, era en rollo. Desenrolla Isaías y empieza a leer lo que el profeta Isaías había dicho de él años antes, muchos años antes. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Aleluya. Ese texto profético era de él, era para él. Y ese mismo espíritu que estaba sobre el Señor Jesucristo ese día es el mismo espíritu que está sobre ti y sobre mí. ¡Aleluya! A mí es que se me ponen los vellos de punta. Nuestra misión como iglesia, como cuerpo y como individuo es seguir las pisadas de nuestro Maestro. Es seguir su misión. ¿Cuál era la misión del Señor? Esa es tu misión. Tu prioridad debe ser Cristo, el cielo, su misión y su obra. Aunque lo hacemos con Él, ¿eh? No lo hacemos solo. Porque sin Él, nada podemos hacer. Ya lo dice Juan. Pero el Señor te ha llamado a esto. Él te ha llamado a sanar. Él te ha llamado a libertar, a romper cadenas y predicar el evangelio de salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no hay otro cometido para la iglesia. El de dar consuelo, sanidad, salvación y predicar el evangelio. Ese es el llamado de la iglesia. Porque eso vino Cristo. Y a eso hemos sido llamados tú y yo. Esa es la misión del Señor. Y ese Espíritu Santo que estaba sobre Cristo ese día es el que está sobre nosotros. Y el Espíritu Santo es uno. No cambia. Dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás tienes que padecer en la misión de Dios. Quizás tienes que padecer por su obra, con una familia difícil, donde tú tienes que ser la luz de Cristo en todo tiempo y en todo momento. Quizás en un trabajo donde te odian y tu comportamiento debe ser expresar a Cristo con tus actitudes. Quizás sufras padecimiento y rechazo donde estés y tú tienes que seguir siendo la expresión del Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, tú tienes una labor. Esto no trata de ti, cómo tú te sientas. Esto trata de Cristo y su obra. Aquí el protagonista de la película no somos ni tú ni yo, ¿eh? Aquí los aires de grandeza no existen. Al Señor no le valen nuestros aires de grandeza. Aquí el grande es el Señor, ¿eh? Aquí no somos nosotros grandes. Nosotros somos miserables pecadores que hemos sido redimidos por su sangre. Eso que nos quede bien claro. Una mente que es sencilla prioriza y una mente que es sencilla discierne y sabe que tiene una misión. Y es ser luz. Pero no tu luz, porque tú estás fundido. Tu bombilla está rota. No es tu luz, ¿eh? Es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que reflejamos a otro. Esa es la que alumbra de verdad. La otra no alumbra. La otra es un obstáculo. No centres tu atención en ti, en tus deficiencias, en tus problemas, sino en Jesús y en la obra a la que has sido llamado. No podemos constantemente pensar que no es el momento, que no estoy preparado o en el lugar correcto. No. La misión de Dios es expresar a Cristo y su reino. Dejemos las excusas. Es que tengo muchas cosas, es que tengo los niños chicos, es que estoy agobiado, es que estoy enfermo, es que no aguanto a mi mujer, es que estoy en un ambiente hostil, es que yo no valgo, no tengo dones. ¿Tú me has visto? Es que yo no tengo dones, ¿yo qué voy a hacer? Si yo soy un patata, tú no eres un patata. El Señor no redime patatas. Redime personas que hace preciosas. Tú eres precioso. Pero no por ti, sino por el Señor que mora en ti. Y aquí todos somos preciosos, somos jardines preciosos para el Señor. Somos flores. Cada uno con su olor, con su fragancia, diferente, pero todos del jardín del Maestro. No es tú, es Él. Deja de centrarte en tu ego, en tu soberbia, en tus derechos. Y céntrate en el Señor y en su obra transformadora en tu vida. No es cuestión de hacer lo que a mí me gusta o me apetece, sino lo que Él me manda hacer. Mirad, hermanos, nosotros como creyentes, y esto tiene que quedarnos claro, estamos situados en un puente entre el llamamiento del Evangelio y la misión de glorificar a Dios. Ahí estamos, y de ese puente no te bajes. Y de ese puente no te bajes. Ese es el sentido de la vida, ese es el sentido de tu vida. Tu vida no va a encontrar sentido si no es en esto, que lo sepas. No te bajes de ese puente entre el llamamiento del Evangelio y la glorificación a Dios.
Porque la Biblia nos enseña que sea en tiempos de paz o de tribulación, hemos de ser como Jesús en toda nuestra manera de vivir. Escuchadme, hermano, porque como el Señor Jesucristo dio su vida por sus amigos, en su gracia hemos de poner nuestra vida en servicio por los nuestros y por el Señor. Y como el Señor Jesucristo nos amó, en su gracia tenemos que amar a nuestros hermanos de la misma manera que Él nos amó. Y como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, como ofrenda fragante y sacrificio a Dios, nosotros tenemos que dar nuestra vida como ofrenda fragante a Dios y a nuestros hermanos. Y como el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, debemos tener actitud de siervo para con los demás en amor y en obediencia al Señor. Y así como Jesús fue despreciado y no despreció a nadie, y cuando padeció no amenazó a nadie, sino que encomendó su causa a la justicia de Dios, así nosotros tenemos que ser pacientes si somos afligidos. Es así. Esto es el Evangelio, ¿eh? Y esta es la misión del creyente. El Señor Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, llevó la cruz, ¿verdad? Y en sus heridas hemos sido sanados. Y nosotros debemos morir entonces al pecado por amor a Él y vivir para su justicia. Toda nuestra conducta como creyente deriva del mensaje del Evangelio, por el cual fuimos salvos por la pura gracia del Señor. Todo, nuestra vida deriva de eso. Y para ese propósito hemos sido llamados. Él nos ha dejado el ejemplo perfecto para seguir sus pisadas, así que tenemos que caminar como Él anduvo. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la obra de Cristo que debemos seguir realizando independientemente del lugar en donde estemos. Una mente como la de Cristo es una mente sencilla, que da prioridad al cielo, al reino, y como consecuencia vive con discernimiento. Y eso le hace vivir correctamente, de forma sincera, siendo irreprensible y trabajando en el lugar, la familia, la iglesia y la ciudad donde esté, para darle gloria al que se merece toda la gloria, que es el Señor. Amén. Pues hasta aquí, hermano, la palabra de hoy. Espero que el Señor haya hablado a vuestros corazones. Quiero orar para terminar. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque no hay otro como tú, Señor. Gracias por tu palabra, que es la luz que nos alumbra y nos lleva hacia ti, a ser más como tú. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros y nos transforma más a la imagen del Hijo. Señor, en nuestras fuerzas no podemos, pero nosotros estamos en tus fuerzas y somos más que vencedores en la cruz que tú cargaste por nosotros. Gracias porque somos vencedores en ti. Y si tenemos luz es la tuya. Y tu palabra es la que nos guía toda la verdad. Gracias porque tú también eres la palabra viva, el verbo en acción. Te adoramos y te bendecimos y te pido por cada uno de mis hermanos que tú te derrames en medio de su vida tu misericordia y que ellos que podamos ser todos humildes para que tú sigas haciendo la obra. Quita de nosotros la soberbia, Señor, el orgullo. Queremos ser siervos, Señor, aunque seamos inútiles, pero siervos tuyos, para tu gloria, para tu honra. Amén.